¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa del día de hoy, el Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, el anfitrión de este programa, el cual ya llevamos algún tiempo compartiendo con ustedes los conceptos empresariales desde el punto de vista de la palabra de Dios. Nuestro deseo es hasta que su visión sea perfecta, es decir, para que su visión se vaya perfeccionando. Recuérdese que hacer empresa o ejercer una profesión no es simplemente ir, dar un servicio y cobrar un dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través del servicio que nosotros prestamos. Podemos resolver, no olvide usted que siempre el hecho de montar un proyecto significa que vamos a resolverle el problema a una persona o cubriremos una necesidad que ha estado llevando por algún tiempo. Los inventos han sido justamente eso. Pero hoy quisiera empezar con una pregunta que es el tema del día de hoy, que se llama Diseñando el Futuro. Ese es nuestro tema del día de hoy, Diseñando el Futuro. Y usted va a ver algunas imágenes futuristas ahí de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero tal vez empezar con una pregunta es importante, y es, creo yo, la pregunta medular de este programa del día de hoy. ¿Podemos diseñar nuestro futuro? Este no es una pregunta nueva, esta es una pregunta que ha venido por siglos, de generación en generación, por miles de años. Porque, de alguna manera, esto siempre representa algún tipo de, no sé, la gente reacciona ante esta situación. ¿Cuánto es responsabilidad de Dios para los que creen en Dios? ¿Y cuánto es responsabilidad del ser humano en relación a diseñar el futuro? Y aquí tal vez podemos seguir con algunas preguntas, y es, ¿puedo cambiar un futuro predeterminado? O sea, un futuro que ya está dicho sobre mi vida, por ejemplo, en lo personal, sobre lo que ya está escrito. ¿Puedo cambiar realmente eso de alguna manera? Hay corrientes teológicas que creen que el destino trazado por Dios no se puede cambiar. Y muchos usan, muchas religiones se usa el concepto de la voluntad de Dios. Pero no lo usan en el sentido de realmente cederle la voluntad de Dios, sino muchas veces es el poco deseo de luchar, o de cambiar las cosas, o de construir cosas, o de entablar una relación, o alguien que dice, es que la esposa que Dios me dé me la tiene que traer aquí. Y Dios dice, pues si te bañas y te sales un poquito a la puerta de tu casa, probablemente o tienes más probabilidades de encontrar a la esposa que estás esperando. Es decir, siempre ha habido mucha controversia. Yo obviamente me inclino porque sí podemos de alguna manera nosotros hacer algo para cambiar el destino que en algún momento dado hemos escogido, que Dios tiene predeterminado, pero que nosotros podemos irle agregando situaciones para no quedarnos en el concepto de la voluntad de Dios y quedar eso como que no hicimos nada al respecto. El señor Werner Siemens decía, no podemos predecir el futuro, pero sí inventarlo. Es decir, el futuro, ¿cuántos siglos o cuántos miles de años tardamos en descubrir la lámpara incandescente, por ejemplo, la bombilla? Tardamos siglos. Es más, eso no tiene más de 200 años. ¿Cuántos años tiene la población humana? Tiene muchos siglos. Y sin embargo, no hace poco más de 100 años que descubrimos eso. De alguna manera tuvo que haber la intención de alguien que quiso inventar un futuro. Tal vez no lo pudo predecir, pero sí lo inventó y de alguna manera cambió. Tanto así que ahora no podemos vivir sin electricidad. Todo está basado en electricidad. Todos nuestros electrodomésticos, refrigeradoras, televisores, equipos de sonido, nuestros celulares no pueden vivir. Es decir, todavía el uso de la energía solar todavía no está en pañales, por así decirlo, en algunos lados, el tipo de energía que usamos. Ahora,
quiero comentarles que tal vez solo hay dos cosas ciertas sobre el futuro. La primera es que no podemos predecirlo. Y la segunda es que en el futuro siempre habrá nuevas crisis. Los que han intentado de alguna manera predecir el futuro siempre se equivocan, siempre fallan. Y alguien, o quisiéramos ser como esas películas, esa saga de películas que hubo que se llamaba Volver al Futuro o Viajar al Futuro. Quisiéramos adelantarnos 20 años, y hay por ahí un par de bromas que dice, no vayas al futuro, sigues con la panza grande todavía, no va a cambiar. Es decir, que uno quisiera adelantar. Siempre el ser humano ha querido predecir el futuro, de tal manera que incluso hay algunas religiones y hay movimientos esotéricos que se dedican, entre comillas, a leerle las cartas, a leerle la mano, a leerle el café y bueno, todas las cosas que se hacen en el afán de predecirle el futuro a una persona. Pero les decía yo que las dos cosas ciertas que hay en relación al futuro es que no podemos predecirlo, y la otra es que en el futuro enfrentaremos nuevas crisis. Hoy estamos ante una crisis mundial que ha sido con la pandemia del coronavirus. ¿Lo esperábamos? No, nadie se lo imaginaba. Nadie pudo predecir ese futuro. Ahora, de alguna manera, quiero decirles que diseñar es mejor que predecir. Porque diseñar, de alguna manera, es hacer planes para el futuro que quizás no se logren en el 100%, pero sí pueden lograr hacer una transformación en la vida que hoy estamos llevando. Es decir, siempre hemos escuchado el dicho, lo mejor de tu vida viene, está por venir, todavía no ha venido. Y estamos esperando siempre un futuro, pero a veces lo esperamos de una forma tan irracional, tan perezosa, que creemos que eso se va a dar automáticamente. Y aquí en este discipulado hemos creído que el futuro realmente se puede diseñar como tal, no al 100%, pero sí podemos tomar acciones para que ese futuro sea mucho mejor de lo que hoy es. Ahora, les decía entonces que diseñar es mejor que predecir. Ahora, yo no puedo controlar los eventos futuros porque no tengo la varita mágica, no soy un Dios, no soy un profeta como tal para decirle a usted le va a pasar tal cosa. Hay tal vez gente que sí lo puede hacer, pero no podemos predecir los eventos del futuro, pero sí podemos programar nuestras acciones. Les decía entonces que diseñar es mucho mejor que predecir, porque el que intenta predecir, decía, siempre se va a equivocar. Pero el que se dedica a diseñar el futuro puede usar la innovación, escuche esa palabra, innovación, para convertirlo en una realidad. Es decir que el futuro está en la innovación. Como empresarios debemos saber que nosotros necesitamos innovarnos sobre cosas nuevas. Es decir, es hacer o resolver una necesidad de una forma como nunca se había hecho. Ahora, cuando Henry Ford estaba construyendo su primer auto, hubo personas que dijeron, las carretas de caballos nunca van a desaparecer. Nadie va a usar ese auto que le mencionan, que están diciendo. Pero la verdad es que las carretas jaladas o tiradas por caballos ahora quedaron básicamente para algunas labores del campo o para algunas labores turísticas en ciertas ciudades. Usted va a cualquier país del mundo y siempre va a encontrar por ahí a dos caballos jalando una especie de carruaje donde los turistas se sientan, se toman fotos. Generalmente, si usted va a países como Alemania, por ejemplo, va a encontrar caballos enormes, que da gusto verlos. y usted se da cuenta que el automóvil prácticamente vino a quitar todo eso. ¿Usted recuerda cómo se llama aquella caricatura donde la pareja iban en autos, pero así en el aire? No recuerdo el nombre de esa caricatura. ¿Y cuánto de realidad hay en eso el día de hoy?
cuánto se predijo del futuro y cuánto se diseñó muchas veces porque alguien lo estaba pensando ya desde ese momento. El punto es que nosotros podemos usar la innovación para convertirlo en una realidad. Es decir, la innovación nos obliga a acciones para poder transformar la vida que llevamos. Yo quiero que usted piense en algo. ¿Cómo está su vida hoy? Y cómo proyecta usted su futuro. Hay gente que no puede pensar ni siquiera para fin de mes, porque las deudas lo están absorbiendo de tal manera que le es imposible pensar más allá de un mes, más allá del sueldo del mes. Es imposible para él estar pensando. ¿Cómo se le va a ocurrir innovar cuando de alguna manera todavía está en una situación difícil? Ahora, le pregunto algo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a celebraciones de bodas? Y si usted se da cuenta, todo es felicidad. Digo, hablo en términos generales porque también hay bodas complicadas, especialmente cuando las familias no están de común acuerdo con esta relación. Pero hablemos de una situación en donde todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo puede colaborar con algo. Entonces, usted ve la novia radiante, usted ve a la novia de alguna manera hermosa. Casi siempre es lo último que entra, a la última persona que entra, porque la novia viene y todo el mundo felicitándolos, algunos lloran, las madres lloran por la despedida de sus hijos respectivos y todo el mundo les desea felicidad y ellos se lo creen. Pero los que llevamos ya más de 20 años sabemos que ese será el último momento de felicidad extrema que tendrán, sin problemas asociados, porque muchos de los problemas en el matrimonio empiezan incluso desde la luna de miel, desde terminar la fiesta, desde que él se emborrachó y entonces ya empezaron a conocerse realmente como son. Y sin embargo nosotros cuando oímos la palabra que sean felices para siempre y uno sonríe por dentro y dice, no saben lo que les espera. Pero podríamos hacer algo nosotros. Y ojalá las despedidas de solteras y de solteros pudieran ser más que hacer una fiestecita, más que hacer jueguitos y todo lo demás para despedir a alguien. Podríamos pensar en una sesión de consejería matrimonial sobre ciertos aspectos de la vida, sobre ciertos aspectos financieros, familiares, sexuales, laborales, en fin, todo lo que engloba realmente lo que es un matrimonio. Entonces ellos podrían programar su futuro y diseñarlo de una manera distinta a lo que románticamente en ese momento pueden estar pensando. Si usted se da cuenta, necesitamos entonces cierto grado de información para hacer toda esa innovación. Ahora, entonces, quiero repetir esto. Reconozcamos que si hay algo cierto respecto al futuro, es que no se puede predecir, pero sí lo podemos transformar. Y la otra cosa es que sí, es seguro que el futuro nos auguran muchas crisis, las cuales tendremos que aprender a resolver. Y ese tal vez es el meollo de la conferencia de este día. Saber entender los procesos para aproximarnos un poco a las acciones que tenemos que tomar en consideración respecto al futuro. Ahora, entonces él decía que el futuro siempre será incierto, pero nosotros podemos crear escenarios posibles. Y ahí es donde está lo interesante de la charla de hoy. Podemos, en un futuro incierto, podemos crear escenarios posibles. Obviamente todos estos escenarios pueden ser basados en la historia, en las experiencias pasadas, o bien en resultados o realidades, mejor dicho, actuales que estamos viendo y que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, si usted ve que es un hijo pequeño, tiene tendencia a robarse algo, tendencia a un temperamento muy difícil, usted puede predecir que ese niño a los 20 años, es más, a los 13 años, le va a dar muchos problemas. Y entonces usted tiene que crear escenarios posibles hoy para corregir estos problemas y que en el futuro usted pueda tener descanso. De hecho, el gran rey Salomón, a quien por cierto siempre lo vamos a aludir en este Discipulado Empresarial 2020, él decía, corrige a tu hijo y te dará descanso.
Es decir, él estaba proyectando escenarios posibles más adelante, y esto lo podemos comparar con una lámpara de mano. Usted tiene una lámpara, la cual desde el nacimiento de su luz puede ser un orificio de un diámetro de unos 5 centímetros. Pero si está en plena oscuridad, esa luz va a salir en forma divergente, es decir, va a generar y va a quedar un amplio de posibilidades de alumbrar. No es como la lámpara que está unidireccional, que solo alumbra una cosa. Estamos pensando en una lámpara que puede, de alguna manera, generar la luz en forma dispersa, y usted puede tener muchos escenarios posibles. De repente ve por ahí un gato que no lo había visto, de repente ve una lámina, de repente ve unas flores que no estaban. En fin, esos son los escenarios posibles. Entonces, el que se dedica a diseñar el futuro pensando en que podemos hacerlo, puede usar la innovación para convertir esto que está pensando en una realidad. Ahora, la innovación, o la palabra innovar, se refiere, y se lo leo, se refiere al uso de la creatividad para resolver un problema existente de una manera que nunca se había hecho antes. Resolver, es decir, innovar, es el uso de la creatividad para resolver un problema existente de una manera que nunca se había hecho antes. Esto es lo que tiene que ver con la innovación. El que no está innovando constantemente está retrocediendo, se está muriendo. Un negocio que no sufre innovaciones en su forma de tratar a las personas, a sus clientes, es un negocio que tiende a desaparecer. Cuando se inventó el Internet, por ejemplo, muchas empresas no creían en este proceso. Y ahora se dice que el que no tiene una página o no tiene presencia en las redes sociales o en la web, es una empresa que no tiene mucha trascendencia, aunque esto es discutible dependiendo del giro de su negocio. Lo cierto es que, de alguna manera, usted quiere contratar un hotel, por ejemplo, en Tailandia, está tan lejos, simplemente desde su casa, desde su celular, viajando en un autobús, usted se puede meter a la cadena hotelera y se va a dar cuenta de que hay hoteles a los cuales usted puede llegar. La innovación, entonces, es resolver un problema, una necesidad, de una forma diferente, que nunca antes se había resuelto. Ahora, quisiera tal vez dejar algunos tips para cuál es como la especie de metodología que nosotros podemos hacer, cuáles son las fases que podemos considerar para diseñar un futuro. No importa en el ámbito empresarial en el que usted esté, o incluso no importa si esto es un asunto matrimonial, financiero, familiar, de paternidad. ¿Qué es lo que usted quiere proyectar hacia el futuro? Cuando uno hace planes financieros, no puede hacer planes financieros mensuales. Mínimo tienen que ser anuales, o a lo menos cada 5 años, que es lo ideal para usted proyectar. Y usted dirá, pues que el futuro no lo conoce Dios. Bueno, lo que estamos hablando aquí es crear escenarios posibles, crear probabilidades estadísticas de lo que pudiera pasar. No lo podemos predecir, pero si tenemos ciertos elementos y cierto orden, lo cual le voy a comentar en este momento, podemos entonces pensar en esto. La primera cosa que nosotros debiéramos de hacer es buscar señales. ¿A qué me refiero con buscar señales? Señal es un ejemplo del futuro, pero que está en el presente. Dicho de otra manera, algo que está ocurriendo ahora, que identificamos que puede ser relevante dentro de unos años por el impacto que esto pueda tener. Por ejemplo, pensemos en las personas que hoy no han aprendido a manejar un celular, por ejemplo. Llegará un tiempo en que el dinero serán transacciones electrónicas y el dinero en físico va a desaparecer. De hecho, hoy usted puede mover miles de millones
de moneda, de dólares, lo que sea, la criptomoneda y todas esas cosas, las puede mover desde un celular. O sea, usted puede cambiar, puede transformar todo esto en muchas situaciones considerando. Entonces, tenemos que detectar señales que están en el presente que nosotros podamos prever que pueden tener impacto en el futuro. Y tenemos que estar muy atentos, por ejemplo, con el transporte. Ya hablé un poquito de la carreta jalada por caballos, tirada por caballos. Luego creo que vino la locomotora. Y hoy usted puede viajar, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, que son más o menos 1000 kilómetros. Si usted se sube al tren que se llama el AVE, esta distancia la recorre en 3 horas. Estamos hablando de 300 kilómetros por hora, que por cierto no se siente. Ya tuve la oportunidad de viajar en una ocasión, un par de ocasiones, esa distancia. Muchos países europeos, por ejemplo, mucha gente no usa su automóvil porque los servicios públicos son muy buenos. Entonces, las señales que uno tiene que buscar, ¿qué es lo que será que este tren de alta velocidad va a ser útil dentro de cierto tiempo porque es eléctrico? ¿Se acuerda que antes usaban por carbón? Había que estar echando carbón para mantener en movimiento a la locomotora y jalar todo el tren. Después fue lo eléctrico. Ahora no sé cuál va a ser el próximo invento. Es decir, cuáles son las señales que nosotros estamos detectando el día de hoy. Pero pongámoslo en un aspecto más sencillo. Usted es un mecánico, por ejemplo. Y por cierto, saludo a mis amigos mecánicos. Pero si usted es un mecánico, ¿cuánto ha cambiado? ¿O cuánto cree que puede cambiar? ¿O qué cosas pueden cambiar en relación a la reparación de los vehículos? Es probable que hayan lugares donde ya no se reparan los motores, simplemente se cambian. Se quita ese motor, se vende, se reconstruye, se usa para otras piezas y está listo para ser instalado en menos de 3 días. Cuando ahora puede llevarnos, no sé, una semana, 15 días, dependiendo la innovación. Pero detectar ese tipo de señales son de las cosas que nosotros debemos pensar en diseñar el futuro. La segunda tiene que ver con la palabra definir. Ahora, aquí lo que hacemos es hacer una convergencia con este tipo de señales para encontrar cómo esas señales podrían formar parte de una tendencia. Podemos decir que una tendencia es algo más que una colección de señales relacionadas, sino que una tendencia es algo que ya está ocurriendo, es una corriente de cambio en marcha, obviamente que nos lleva de una situación de origen a una nueva situación, aunque no está desarrollada en plenitud. Es decir, la tendencia es algo que ya está ocurriendo, pero que no está desarrollada al 100%. ¿Ha usted la tendencia de la moda? La tendencia de la moda este año va a ser que usemos todos trajes tipo tropical, como que estuviéramos en Hawái. Y de repente eso quedó en el olvido. ¿Te recuerda, por ejemplo, el señor conocido como el Chapo Guzmán cuando salió en unas fotos con Key del Castillo y había una camisa y esa camisa se vendió en cantidades? Pero hoy, ¿quién recuerda esa camisa? Una tendencia que no duró mucho tiempo. Pero, por ejemplo, una tendencia que ahora se está viendo es ver los restaurantes de comida rápida servir comida vegana, servir ensaladas muchas veces. Es probable que tengamos una conciencia un poquito más clara de no matar animales, no comer carne, de mejorar nuestra salud y trabajar un poquito más la parte natural, la parte de verde. Probablemente eso sea una tendencia y tenemos que proyectar y caminar en ese sentido. Lo primero entonces es buscar señales. Luego asociar esas señales con las tendencias, que decimos que es algo que ya está ocurriendo, pero que todavía no está 100% desarrollado. Por ejemplo, una tendencia que hay actualmente en cuanto a los automóviles tiene que ver con los automóviles eléctricos. Ya vamos por los solares también.
Hay muchas cosas que corregir todavía, la velocidad, cuánto tiempo, en fin, todo eso para probablemente en algún día podamos desistir o prescindir de usar el petróleo como nuestra fuente de energía renovable, que prácticamente en algún momento dado los pozos petroleros dejarán de producir. Yo no sé, no puedo predecir este tipo de cosas, pero quizás los que se dedican a eso sí saben que en algún momento dado el petróleo va a desaparecer. No sé cuándo, no sé. Pero la tendencia ahora, entonces hay que caminar un poquito sobre ese tipo de cosas. Y la tercera cosa que creo yo que es importante, que ya la hemos ido mencionando en todo esto, es crear escenarios posibles a partir de la tendencia que se ha identificado. Entonces, si por ejemplo hablamos de los restaurantes que están sirviendo comidas veganas, pues ahora de plano va a haber que volver a la agricultura y seguir sembrando sin usar insecticidas, sin matar animales, para poder alimentarnos. ¿Da cuenta? Entonces estamos creando escenarios en el papel, por supuesto, posibles. Un escenario será una descripción. Escuche eso, una descripción. No es que ya esté. Estamos pensando en la mente y en un plano. Es una descripción más o menos detallada de una realidad en la que nosotros podríamos encontrarnos viviendo algún día. Es decir, vamos a suponer, volviendo al tema de los veganos, vamos a suponer que vamos a necesitar más extensiones de tierra. Tenemos que pensar entonces dónde hay fincas que puedan estar libres para poder nosotros sembrar y ponerlo en un papel. Y decimos, mi país, Guatemala, tiene muchas tierras que están sin utilizar. Ahí podríamos hacer las siembras respectivas para alimentar a la mitad de la población en Guatemala. Es decir, se van creando escenarios posibles. Vuelvo y repito lo del transporte. ¿Cómo será el transporte del futuro, por ejemplo? Podemos escribirlo, una descripción detallada. ¿Cómo va a ser su matrimonio dentro de 15 años? Ok, usted puede sentarse con la información que ya tiene, con el esposo o la esposa que tiene. Usted puede decir, bueno, esta mujer ha sido una mujer fiel, ha sido una mujer atenta, este hombre ha sido un hombre trabajador, ha sido un hombre, en fin, ya se saben las descripciones, cuál es la tendencia, y usted dice, voy a programar para más adelante. Y el último aspecto se llama crear artefactos del futuro. Y aquí es cuando empiezan el ensayo a prueba y error. Aquí no es una representación gráfica. Aquí ya estamos hablando de una representación física y tangible de un probable futuro, de algo que podría existir en ese futuro, que nos ayude a ambientarnos un poquito a ese futuro, a entender y a explorar, obviamente, las implicaciones. Entonces, diseñar el futuro, que no va a ser un futuro perfecto, porque lo que vamos a crear son escenarios posibles y crear, como decíamos, artefactos del futuro que nos ayuden a entender un poquito cómo va a ser. Por ejemplo, cuando se iniciaron las líneas del metro en otros países, iniciaron con una línea. La ciudad de Panamá, por ejemplo, solo tenía 2 líneas hace algunos años, no sé cómo estará el día de hoy. Y así han ido cambiando para ir metiendo el transporte y empiezan haciendo pruebas. Aquí en Guatemala está no se me viene el nombre ahorita de ese tipo de transporte, donde es un autobús jalando otro autobús para llevarlo y tuvieron que crear líneas y hicieron una prueba y después ya pusieron más líneas. La Ciudad de México, por ejemplo, ha ido ampliando sus líneas del metro. Eso se llama crear artefactos del futuro. Ahora, yo quiero concluir con esto. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué tiene Dios para nosotros? Porque usted no puede prescindir de Dios si quiere programar un futuro. Es imposible prescindir de Dios. Y usted me dirá, pues entonces, ¿qué Dios quiere para nosotros? Bueno, hay un pasaje de él, muy conocido, de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que Dios programó un futuro trayendo a su Hijo
para predecir un futuro para nosotros. Y leo lo que dice Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes, está hablando Dios, solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien, porque voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el meollo de lo que hoy he querido decir. Como seres humanos podemos crear escenarios posibles, pero el escenario seguro en las manos de Dios es este. Repito, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien, y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esa es la realidad y ese es el final para todo ser humano que cree en Dios. Como empresario, hemos dicho a la vastedad, como profesional, no podemos prescindir de Dios, cuando Él tiene los mejores planes para nosotros. Y entonces tenemos que buscar en su palabra revelada cuáles son esos planes. Pero Dios ya habló de una vida eterna, una vida que permanece, una vida que nunca se acaba. Porque quiero decirle que después de la muerte solo es el inicio de una eternidad y 20 años más, como decíamos siempre. Porque eso ya está planificado. Ese sí es un futuro seguro. Los seres humanos podemos crear escenarios posibles. No quiero demeritar todo lo que he hablado, pero sí quiero resaltar de que en Dios sus planes están asegurados. Así que ponga todos sus planes en las manos de Dios y nos va a ir bien a todos. Oramos. Dios Todopoderoso, conocedor del pasado, del presente y del futuro, queremos depositar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras vidas enteras, nuestras familias, nuestras empresas, todo en tus manos. Porque tú eres conocedor del futuro y como conocedor del futuro tú puedes ayudarnos a entender y a diseñar y ayudarnos a cuidarnos de los peligros que ese futuro incierto nos espera. Gracias porque en ti sí estamos asegurados. Eso es lo que declaro esta noche en el nombre de Jesús. Amén. No temas por tu futuro en Dios. Está asegurado. Gracias por tu atención. Te espero la próxima semana. Hasta pronto.